José María Eguren significa para la República del Perú lo que significa Alexander Sergeyevich Pushkin para Rusia. Es una de las personas que formó literatura y poesía del Perú. José María Eguren, величайший перуанский поэт и прозаик, который сформировал литературу и поэзию Перу. По своему весу и влиянию он подобен Пушкину в России. Buenas tardes, es un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy. Agradezco mucho al representante del Centro Ruso de Ciencia y Cultura. Le agradezco que nos haya cedido este espacio para poder conocer un poco más de la vida y obra del poeta peruano José María Eguren, de quien me honro en ser su pariente. Amigos de La Voz Segurina, buenas tardes. Estamos en el Centro Ruso de Ciencia y Cultura, dirigido por Kirill Kupliakov, consejero del embajador de Rusia en el Perú. Esta vez nos acompaña para ser entrevistada y compartir sus trabajos la señora Isabel Cristina López Eguren, quien es sobrina bisnieta de José María Eguren. Bienvenida, Isabel Cristina. Muchas gracias, Iván. Agradezco la invitación, también a La Voz Segurina, también agradezco, por supuesto, al Centro Ruso de Cultura, quien nos ha ofrecido gentilmente estas instalaciones. Quisiera compartir con ustedes que próximamente se va a publicar mi libro, en el cual abordo la historia de la familia Eguren en el Perú, los ancestros del poeta. Esta publicación va a salir a través del sello editorial de la Universidad Ricardo Palma. ¿Cuáles son los antecedentes de la llegada de la familia Eguren al Perú? ¿De qué parte del mundo vienen? El primer Eguren del cual se tiene noticias es Andrés de Eguren. Andrés de Eguren es un vasco nacido en la provincia de Vizcaya, en España. Él trabajaba ya en España haciendo una labor de administración de estanquillos, ¿ya? Y para esto, en esa época que todavía el Perú formaba parte de la monarquía española, le ofrecen a Andrés de Eguren un cargo de factor de rentas del tabaco de Chachapoyas y la provincia de Maynas. Andrés de Eguren acepta este trabajo y es ahí donde él se inicia a la aventura de venir hacia las tierras del Perú en un viaje bastante largo que duró 225 leguas de distancia y llega al Perú en el año aproximadamente entre el año 1810 y en 1812 inicia su labor en la factoría de tabaco de Chachapoyas. Andrés de Eguren conoce a Josefa Cáceda en la ciudad de Chachapoyas. Ellos se enamoran, contraen nupcias y producto de esta unión nacen 13 hijos. De estos 13 hijos, uno de ellos, llamado José María Eguren y Cáceda, es el padre del bardo. Eguren y Cáceda tiene una historia muy interesante. Él nace en el año 1824, instalado en la ciudad de Lima, conoce a Eulalia Rodríguez Erceyes,
con quien se casa y producto de esta unión tienen 11 hijos. De estos 11 hijos, 3 de ellos fallecen a temprana edad y quedan vivos 8 hijos, uno de los cuales, el menor, es el poeta Eguren. José María Eguren y Cáceda, el padre del poeta, tuvo una carrera como servidor público en Lima. Él nace en Lima en el año 24 y muy joven, desde los 21 años, ingresa a trabajar en el Congreso de la República. Hace una carrera muy larga que dura alrededor de medio siglo, 47 años y días y meses. Y él hace una labor muy importante porque llega a ocupar el cargo de oficial mayor primero de la Secretaría del Senado. Posteriormente también sería designado senador por Amazonas. Hay un documento muy importante que yo describo en mi libro, el cual se refiere a que en el año 1881, cuando ya se había iniciado la guerra, Eguren y Cáceda describe en un documento oficial del Congreso que en vista que las tropas chilenas habían invadido la ciudad de Lima, se ven en la imperiosa necesidad de poner a buen recaudo y a salvo los archivos, enseres y bienes del Congreso de la República. En una segunda parte de este importante documento, Eguren y Cáceda detalla cuáles son los bienes que fueron robados por el ejército chileno que había ingresado al edificio del Congreso por las ventanas. Uno de los bienes y archivos que fueron robados por la milicia chilena fueron, por ejemplo, el periódico de la época, una colección completa, porcelanas, relojes, espejos, sillería y también unas piedras preciosas que, según detalla Eguren y Cáceda, fueron 5 diamantes y un topacio que estaban incrustados en una imagen de un Cristo que se encontraba en la sede del Congreso. Este documento, que viene a ser el inventario detallado que José María Eguren y Cáceda suscribe o ayuda a construir, ¿existe en algún acervo histórico documentado? Sí, por supuesto. Este documento se encuentra en mi poder y me he valido de él justamente para ampliar la información referida al padre del poeta en el libro que pronto se va a publicar. Antes de entrar en detalles acerca de José María, por favor coméntanos acerca de sus hermanos mayores, Isaac y Jorge. Voy a empezar por contarles brevemente la historia de Jorge Luis. Jorge Luis es el hermano mayor del poeta. Él, desde muy joven, era muy impetuoso y una vez iniciada la guerra con Chile, él decide enrolarse en la milicia del ejército peruano. Él forma parte del batallón número 8, la cuarta compañía, dirigida por Manuel Leca, y obtiene el cargo de subteniente. Él pelea en las batallas de San Juan y Miraflores en la defensa de Lima. Posteriormente a esto, finalizada la guerra, él se dedica a enfrentar al gobierno del presidente de ese momento, Miguel Iglesias, quien había firmado el Tratado de Ancón, y Jorge Luis Eguren, siendo cacerista, amigo personal
de Andrés Avelino Cáceres, decide fustigar duramente al gobierno por la firma de este tratado. Luego de esto, Jorge Luis culmina sus estudios de Derecho en la Universidad de San Marcos, inicia una carrera diplomática, es designado cónsul en la ciudad de Génova, en Italia. También fue cónsul en Iquique, fue cónsul de las Repúblicas del Plata, fue cónsul en Panamá y también en algunas otras representaciones diplomáticas. En realidad, la documentación a la que yo aludo es exclusivamente del archivo familiar y del archivo personal, ¿no? Tú eres descendiente de Isaac Eguren Rodríguez, ¿no es cierto? Así es. Isaac Eguren Rodríguez, hermano de El Bate, él fue el dueño de la hacienda Chuquitanta, que quedaba en esa época en el Valle de Caraballo, ¿no? A orillas del río Chillón. Como se sabe, muy conocido, el poeta pasó su infancia y juventud en esta hacienda. Isaac fue designado alcalde de Caraballo hacia fines del siglo XIX. Posteriormente, iniciado ya el siglo XX, en 1908, él se desempeñaba como concejal de la Municipalidad de Lima y es entonces que es designado prefecto de Lima. En 1912, él participa en la fundación del Partido Civil Independiente. Y al año siguiente él fallece en 1913. ¿Cuál fue la influencia de los hermanos mayores de José María Eguren en la vida de José María? El hermano mayor de Bate, Jorge Luis, al desarrollar su labor diplomática, como es conocido, tenía esa facilidad para poder traer al Perú libros del extranjero, ¿no? Como bien dices, en otros idiomas, pero en este caso Jorge Luis dominaba algunos idiomas y eso también le facilitaba, ¿no?, que pudiera él cederle a su hermano menor algunas publicaciones, ¿no?, ya sean traducidas o no. Y en el caso de Isaac, como ustedes saben, la influencia que tuvo la hacienda Chuquitanta en el poeta fue vital. El desarrollo de su literatura, de su poética, de su fotografía y también de sus acuarelas se debió en gran parte a la vida en Chuquitanta. En Chuquitanta el poeta pudo conseguir la inspiración que tanto le sirvió para el desarrollo de su obra a través del contacto directo con la naturaleza y también Chuquitanta fue reducto de pertrechos de guerra en la época de la guerra con Chile y también sirvió para que los patriotas pudieran esconderse del ejército chileno que en ese momento había invadido Lima. Se tiene conocimiento que Andrés Avelino Cáceres fue amigo personal de Jorge Luis Eguren. Y esa es la manera como ellos en casa, me imagino que las visitas que se hacían frecuentemente es cuando también incluso el poeta, que era el menor de los hermanos, conoció a Cáceres. Y en una entrevista también el poeta menciona cómo fue ese primer encuentro con este importante presidente que tuvimos.
Claro, el héroe de la Breña es descrito por José María Eguren en una de sus narraciones. Se tiene como referencia la fecha de nacimiento de José María Eguren Rodríguez, consignando el día 7 de julio del año 1874. ¿Este dato es correcto o existe algún documento que podría llevarnos a señalar de manera fehaciente la fecha de su nacimiento? Sí, por supuesto. Yo me siento en la posición de afirmar con toda certeza que la fecha real de nacimiento del poeta es el 8 de julio del año 1874. Y esto lo digo porque tenemos a la mano un documento del cual también he podido hacer uso en el libro que va a ser publicado, en donde aparecen los datos personales del poeta, que es este documento, que es la libreta de conscripción militar del año 1897, en donde se mencionan los datos personales del poeta y aparece su fecha de nacimiento signada como 8 de julio de 1874, ¿no? Esta es una copia del documento, por supuesto, ¿no? Y esto está en mi poder y esta es la razón por la cual yo puedo decir categóricamente que la fecha verdadera y real de nacimiento del poeta es el día 8 de julio y no el 7 de julio como estudiosos de décadas pasadas habían afirmado. Excelente dato, porque esto hay que sincerarlo para apegarnos a la historia y a lo que realmente es. La visita, la permanencia o la estadía de José María Eguren en la hacienda Chuquitanta obedece a que esta hacienda era de propiedad de la familia Eguren. Sí, por supuesto, Iván. Hay también ciertas versiones erradas respecto a ello. Se dice o se ha dicho en las últimas publicaciones referidas a este tema que el padre del bardo era administrador en la hacienda Chuquitanta. Cosa que es totalmente errada, ¿no? Es una información falsa que no tiene ningún sustento documental, porque como ya yo lo he dejado especificado en los diversos artículos que he escrito al respecto y también en la publicación del libro, que próximamente podrán ustedes verlo, que el padre del bardo trabajaba en el Congreso de la República y trabajó durante medio siglo ahí. Él nunca fue administrador ni tuvo ningún tipo de labor en la hacienda Chuquitanta. El que está directamente vinculado a la hacienda Chuquitanta es Isaac Manuel, el hermano del poeta, quien al casarse con Josefina Viera y Sarnotegui, ¿no?, adquiere posteriormente la hacienda, ¿no? Y a partir de ahí la hacienda queda en poder de los Eguren hasta aproximadamente los años 20, ¿no?, del siglo XX. En realidad es contradictorio que se arrastre de que José María Eguren y Cáceda haya sido administrador alguna vez de alguna hacienda en Chuquitanta. Máxime si José María Eguren y Cáceda fue empleado del Congreso de la República de manera ininterrumpida durante casi 50 años, ¿no es cierto? Exactamente, Iván, tal como tú lo mencionas, ¿no? Además, Eguren y Cáceda, aparte de haber trabajado en el Congreso, de haber sido oficial mayor y senador, él también perteneció a otras instituciones públicas, por ejemplo la Beneficencia Pública de Lima, perteneció también a ella,
y también ejerció labores cívicas en diversas instituciones. Es que él fue bautizado en la iglesia de San Sebastián. Esta iglesia es una iglesia histórica donde también fueron bautizados importantes personajes de nuestra historia, ¿no? Por ejemplo, Santa Rosa de Lima, San Martín de Porras, José Santos Chocano o Francisco Bolognesi, entre otros, ¿no? Okay. José María era un gran lector. Eso era una costumbre heredada de sus padres y sus hermanos también le dieron ese ejemplo, ¿no? de querer tener el mayor conocimiento posible. Incluso se sabe que él traducía, si bien es cierto no sabía del todo, por ejemplo, el idioma italiano, efectuaba algunas traducciones para efectos de entender los textos, que para él no era en muchos casos un impedimento el que estuvieran escritos en otro idioma, o en inglés, por ejemplo, que también hacía ciertas traducciones, ¿no? Sin saber el idioma a la perfección. Claro, sin haberlo estudiado. Sin ¿no? haberlo estudiado, así es. Sí, así es. Él inició sus estudios en el Colegio La Inmaculada, igual que sus hermanos Jorge Luis y Isaac. Pero por él tener siempre desde muy niño una salud muy de resquebrajada, entonces él culminó sus estudios en su casa, ¿no? Con profesores particulares. Y se sabe que él estudió en un instituto dirigido por un importante docente llamado José Granda. Se sabe que él estudió ciertas materias ahí, pero básicamente culminó sus estudios de manera privada. Sí, mira, lo que les puedo mencionar es que se tiene conocimiento que el poeta vivió en una calle llamada Divorciadas. Esta calle queda, por supuesto, en el centro de Lima. Él nace en Lima hacia fines del siglo XIX. Conocemos de esta dirección y al llegar al año 900 se sabe que él se muda a Barranco. A partir del 1900, él vive en Barranco alrededor de 28 años, aproximadamente hacia fines de los años 20, el año 28 aproximadamente. El año 15 se conoce de otro trabajo que tuvo el poeta que se llamaba La Junta de Cheques Circulares. Es un trabajo poco conocido, ¿no? de la vida laboral de nuestro poeta, pero yo he tenido oportunidad de investigar al respecto y efectivamente en el año 15 es que él desarrolla esta actividad. Posteriormente, él regresa al centro de Lima, a la avenida La Colmena. En la avenida La Colmena, más o menos en el año 31, él ya se encuentra instalado nuevamente en Lima. Para esto, en el año 31, le otorgan un cargo en el Ministerio de Instrucción Pública, ¿no? Que es el ministerio, como sería el Ministerio de Educación el día de hoy. Este ministerio estaba a cargo en ese momento de José Gálvez. José Gálvez era un gran amigo de José María y le otorga el cargo de director de bibliotecas y museos escolares. En este cargo, el bate dura aproximadamente una década. Ya hacia el final de su vida, en el año 40, le otorgan un trabajo en el Museo de Arqueología de Pueblo Libre. Son 3 trabajos los que yo he podido detectar, ¿no? Que son los más conocidos en cuanto a la labor realizada por el poeta.
Abraham Valdelomar, Martín Adán y José Carlos Mariátegui, por nombrar a 3 de los tantos bates y personajes peruanos, siempre han tenido palabras de elogio y reconocimiento hacia el trabajo y hacia la persona de José María Eguren, porque se caracterizó por ser una persona amable que nunca devolvía mal por mal. Y por supuesto, se sabe que el Rapsoda supo cultivar muchas amistades, ¿no? Por supuesto, como tú has mencionado, uno de ellos es José Carlos Mariátegui, Bustamante Vallivian, Abraham Valdelomar, Percy Gibson y muchos otros que podríamos nombrar. El poeta tenía una personalidad muy atrayente, diría yo. Tenía una gran facilidad para hacerse amigos, ¿no? Para hacer amistades y amistades duraderas, porque estos personajes, estos intelectuales, fueron sus amigos de toda la vida, ¿no? Hasta el final de sus vidas. En la gran mayoría de casos fueron leales con él, y creo que el poeta supo valorar mucho a estas amistades que lo quisieron mucho, ¿no? Pero también hay un caso específico del cual yo quisiera hablar, que es el caso de Estuardo Núñez. Este acápite también lo menciono en la publicación, en el cual ha habido versiones por parte de Núñez durante muchas décadas respecto a la supuesta inopia de José María Eguren. José María Eguren, como ustedes saben, tuvo una familia que tuvo una época de bonanza en el siglo XIX, cuando existía la hacienda Chuquitanta, cuando su padre era oficial mayor del Congreso y senador. Pero, por supuesto, finalizado el siglo XIX, las cosas cambiaron y el padre del bardo fue el primero que falleció en 1892, y, por supuesto, esto afectó económicamente a la familia, como suele suceder. Estuardo Núñez siempre aseveró que el poeta caminaba por Lima porque no tenía medios económicos para trasladarse. Yo quiero desmentir categóricamente esta afirmación, que a lo largo del tiempo se ha venido repitiendo, y lo cual no es cierto. El poeta tenía una vida austera, mas no mendicante. Él, como ya les acabo de narrar, desempeñó 3 labores en el ejercicio público, y también contaba con una pensión de Montepío heredada de su madre. Cuando su madre, Eulalia Rodríguez, enviuda, ella recibe del Congreso una pensión de Montepío. Esto hacia finales del siglo XIX. Posteriormente, Eulalia, la madre del Bate, fallece en 1902, y esa pensión de Montepío es heredada por los hijos. Principalmente por ¿quiénes? Por las hijas mujeres solteras, ¿no? Que de acuerdo a ley, y creo que esa ley existe hasta la actualidad, los hijos solteros pueden heredar estas pensiones. En este caso, José María vivía con sus hermanas solteras. Por lo tanto, esta pensión, que tampoco digamos que era una pensión económicamente muy abultada, pero sí les servía para mantener una vida decorosa, ¿no? Y para llevar una vida honrada y decente. El poeta caminaba por Lima, como todos sabemos, no porque no tenía dinero para trasladarse, sino porque él le gustaba
caminar y le gustaba andar por Lima, como él mismo lo dijo muchas veces en muchas entrevistas. Y les quiero contar una anécdota muy simpática del poeta Percy Gibson. Un día el poeta Eguren se encontraba caminando por unas calles en Lima, y en eso pasa por la avenida un automóvil. ¿Quién iba en ese automóvil? Otro gran poeta, que era Percy Gibson. Percy Gibson detiene el coche y le dice a Eguren: José María, te llevo en mi automóvil. Y el poeta lo saluda muy amablemente desde la acera, le levanta la mano y le dice: Percy, muchas gracias, pero me gusta ir a pie. Y se despidió y continuó con su marcha por las calles de Lima. Esta es una anécdota poco conocida, pero que pinta de cuerpo entero al poeta y nos demuestra que el poeta tenía esta costumbre de caminar. Y es más, esta costumbre de caminar la adquirió seguramente en una de sus tantas caminatas desde niño cuando estaba en la hacienda de Chuquitanta, lo cual no es extraño. Entonces es por esto, ¿no?, que yo quisiera que se deje muy en claro que el poeta tenía esta predilección, ¿no? Él necesitaba sentir ese aliento de la naturaleza, ¿no? Ese aliento de las calles en sus largos recorridos a pie, que eran un gusto que él mantuvo durante toda su vida. Yo me siento muy feliz realmente de poder dar a conocer en parte la información que les acabo de narrar, y también muchas otras historias e información, no solamente procedente del archivo familiar, sino también de documentos oficiales que pertenecen, por supuesto, a la familia, ¿no?, y que han sido resguardados durante mucho tiempo. También quisiera mencionarles que en la publicación van a aparecer unas fotografías inéditas tomadas por el bardo con la pequeña cámara que él inventó. Estas microfotografías, ¿no?, se encuentran en un álbum que lo tengo en este momento aquí a la mano. A ver, vamos a ponchar un poquito más de cerca. En donde se puede mostrar las fotografías que tomó con la camarita que inventó. Todas son fotografías, por supuesto, de paisajes, del mar, animales, bosques, y también, por supuesto, de amistades y familiares a quien el poeta quiso retratar. Estas fotos no se encuentran publicadas ni se encuentran en ningún museo. Las fotografías que les estoy mostrando son absolutamente inéditas, nunca han sido dadas a conocer, ya que este grupo de fotografías permanecieron en el archivo familiar por mucho tiempo, y las fotografías que ya han sido publicadas con anterioridad son fotografías que ya han sido publicadas, como ustedes saben, por otros especialistas. Sí, el poeta, como ustedes saben, tuvo 3 hermanas solteras. 2 hermanas se casaron, una de ellas con Carlos Quecklin, y otra de sus hermanas se casó con Aurelio Rodrigo. Las 3 hermanas solteras siempre vivieron con sus padres y, por supuesto, con su hermano menor, José María. Al morir los padres del bardo, las hermanas de José María, Susana, Angélica y María Luisa, viven con él tanto en Barranco
hasta la fecha en que se tiene conocimiento que vivió allí, que es alrededor del año 28, y posteriormente, a partir de 1930, hacia finales de la década del 20, regresan a vivir a la avenida La Colmena en el centro de Lima. Posteriormente se trasladarían a otro domicilio también en el centro de Lima, en el Jirón Quilca, que es donde el poeta muere, en la cuadra 4 del Jirón Quilca. Hay una anécdota muy simpática de las hermanas del poeta, que el poeta cuidaba mucho de ellas, ¿no? Como hermano amoroso, y que vivió hasta el final de sus días con ellas. Cuando José María ya sentía que le llegaba la muerte, escribe una nota que yo la transcribo, es una nota que no ha sido dada a conocer anteriormente, donde él menciona de que siente que ya va a morir y que él quiere que no dejen desamparadas a sus hermanas. Y dice: pobrecitas mis hermanas, cuiden de ellas. Yo quiero todo para ellas. Incluso denles mi platita. Todo para ellas, ¿no? Entonces el poeta tenía seguramente un sentimiento grande de tristeza, de saber que iba a dejar desamparadas a sus hermanas en el momento que él dejara de existir. Hay un relato también muy simpático de un gran amigo del poeta y un intelectual de la época, que fue Luis Alaiza y Pasoldán. Luis Alaiza y Pasoldán era un conocido abogado de la época que se reunía con sus amigos en su casa de El Olivar, en San Isidro. Un día José María lo va a visitar a su casa y Luis Alaiza y Pasoldán se encontraba haciendo un documento muy importante y unas cuentas respecto a su labor de abogado, y el poeta entra a su despacho y le dice: quiero que leas estos versos. Y Alaiza y Pasoldán, que estaba muy concentrado en su trabajo, le dice: ¿qué versos ni qué versos? El poeta Eguren insiste y le dice: quiero que los leas, son cortos, muy cortos. A tanta insistencia, Alaiza y Pasoldán lee los versos y el poeta lo mira con esos ojos de niño que tenía, y Alaiza y Pasoldán comprende de qué se trataba. Sí, había muerto un cervatillo. ¿Quién era el cervatillo? El cervatillo era un amigo del poeta que vivía en el zoológico, al cual visitaba y daba de comer de su mano. Entonces ahí Alaiza y Pasoldán comprende que este niño grande, en su inmensa ternura, estaba muy dolido por la muerte del antílope. Esto nos muestra claramente y nos pinta de cuerpo entero al poeta, pero no solo de cuerpo entero, sino de alma también. Quiero hacerte algunas consultas hechas por Gonzalo Valdivia. Gonzalo Valdivia es literato de la Universidad Católica del Perú. Él está haciendo su trabajo de maestría y piensa presentar un trabajo en torno a la labor de José María Eguren. Él me pide por favor que te consulte si es que hay todavía trabajos inéditos del poeta respecto a su poesía. Trabajos inéditos respecto al área literaria, estrictamente hablando, no. Tengo conocimiento de que no hay nada inédito, que ya todo se ha publicado. En cuanto a información respecto a su familia y sus orígenes, que es el tema que yo abordo en el libro próximo a publicarse, sí hay, por supuesto, mucha información inédita, ¿no?, que va a ser publicada prontamente.
Ok. Aquellas personas que están estudiando literatura o que van a hacer su tesis en torno a la literatura, o maestrías o doctorados, ¿pueden recurrir al trabajo de José María Eguren? Sí, yo pienso que sí, por supuesto, ¿no? Yo creo que no hay ningún tema cerrado absolutamente, ¿no? Yo creo que la investigación es algo que uno siempre tiene la posibilidad de profundizar, ¿no? Hay muchos trabajos, sobre todo en el aspecto literario, que han sido ampliamente estudiados por otros, ¿no? Y el aporte que yo voy a hacer ahora es respecto al entorno familiar del poeta y cómo influyó ese entorno en él y en el desarrollo de su obra y de su arte. José María Eguren es o fue un hombre sensible. ¿Cómo lo percibes tú siendo descendiente de su linaje? Bueno, yo puedo decirles que el poeta era un hombre absolutamente desprendido de lo mundano. Era un hombre que no tenía ningún tipo de ambiciones políticas, ni de poder, ¿no? Ni de rédito económico. Eso lo demostró a lo largo de su vida. Y más bien, por otro lado, lo que también es muy claro es que él tenía una personalidad atípica, muy diferente incluso de sus propios hermanos, ¿no? Sus hermanos que fueron grandes patriotas, que fueron servidores públicos. En el caso del poeta, él tenía una sensibilidad muy especial y un vínculo muy especial, sobre todo con la naturaleza. Y creo que eso queda plasmado claramente en sus hermosas acuarelas, en sus microfotografías e incluso en su poesía, ¿no? En la que nos demuestra que tenía una sensibilidad muy especial y que sus ojos veían cosas que no vemos el resto de las personas. Tenía una mirada muy especial y miraba de manera distinta al mundo que lo rodeaba, que no es la manera común en la que nosotros vemos las cosas que nos rodean. A los animales, a las plantas, a las flores, a la luz, al sol, a la noche. No, él tenía una mirada muy propia de el mundo. Y que esto no es usual, no es lo usual en las personas, en los seres humanos, ¿no? Y esta sensibilidad la demostraba incluso también cuando él construía cajas de cristal, torres de juguetes. Él tenía un arte en las manos que incluso este tipo de cosas las obsequiaba a sus amigos. Sus propias acuarelas las obsequió a todos sus amigos. Nunca vendió nada de su arte, nada de lo que él creó. Sus fotografías también incluso las obsequiaba a sus amigos, ¿no? Ese era el sentir. Él era como que su corazón era amplio para todos, ¿no? Lo daba todo y no esperaba nada a cambio. Claro, por eso de él bien dicen que fue y será recordado como un artista completo, ¿no? Muchas gracias, Isabel. Bueno, como es costumbre de La Voz Egurina, esta vez también hacemos presente la entrega aquí en el Centro Ruso de Ciencia y Cultura en Lima de esta camiseta, una edición de colección
Ojo que este es el autorretrato que José María Eguren hizo de sí mismo. A Isabel Cristina, por favor. Muchas gracias. Y también este pin de oro que tiene la imagen de nuestro querido poeta. Es una edición limitada que también te hacemos entrega, Isabel. Muchas con gracias. todo cariño. Lo recibo con mucho gusto y placer, y además me parece que estos detalles son muy lindos, ¿no? Para recordar al poeta. Gracias. Muy lindo. Gracias por a todo. ustedes. Gracias por la entrevista. Este es el especial del hombre, José María Eguren. José María Eguren es el único poeta que revive el simbolismo cuando ya había fenecido en Europa. Él, con su portentosa imaginación, dejó la semilla de este movimiento literario en nuestra tierra fértil, para que de ella brote un ciprés o un baobab, y así cumplió su objetivo de regalarnos su bosque de ficción.